Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio Debate Yucatán de Comunique Channel. Como siempre traemos invitados importantes pues, para hablar de cuestiones informativas sobre qué el acontecer de Yucatán y del país. Y en esta ocasión tenemos a dos importantes diputados federales del Partido Morena. Él es Óscar Brito Zapata, a quien agradezco que nos acompañe. Buenas noches, diputado. Y también está con nosotros el diputado del Partido de Acción Nacional, Elías Lisha Abimeri. Diputado, buenas noches. Buenas noches, a mí un gusto estar aquí. Bien, pues agradecemos a ambos que nos acompañen. Como siempre, este espacio de Comunique Channel tiene la intención de dar a conocer información, programas importantes que tengan que ver con Yucatán, con el país, pues para normar criterios de nuestro auditorio que amablemente nos sigue. Y pues para empezar me gustaría abrir esta mesa de debate, como su nombre lo dice, con el diputado Óscar Brito Zapata, que nos plantee algunos de los temas que están ustedes abordando en la Cámara de Diputados actualmente. Con mucho gusto, estimada Yasmín, pues la verdad es que esta legislatura, hay que reconocerlo, ha sido muy importante por la cantidad pues de propuestas que hemos llevado a la realidad. Hay que recordar que en el primer periodo de sesiones fue una jornada muy intensa de reformas a la Constitución que nosotros sostuvimos en su momento en campaña, que eran necesarias, que eran fundamentales para avanzar al segundo piso de la transformación. Y pues ahora que iniciamos el segundo periodo, pues vienen también otras importantes, algunas que se han ido discutiendo, por ejemplo, ahora que está el tema del planteamiento eventualmente de que se puedan aprobar las 40 horas, asuntos que todavía vamos a revisar, ¿no? Que han salido últimamente también en buena medida por una coyuntura nacida de la ciudadanía, y por otro lado, pues también los compromisos que sacamos en su momento en campaña. Ahora se va a atender, ya llegó al Senado, pero se atenderá seguramente en la Cámara de Diputados también la reforma en materia electoral, por lo menos en lo que respecta a la no reelección y al nepotismo, el combate al nepotismo. Temas muy importantes en la Cámara de Diputados, diputada Elías. Sí, sin duda, como bien dice Óscar, ha sido un periodo de muchísimo trabajo, de mucha carga, y ciertamente no coincidimos en todos los temas, pero el debate ha sido intenso en los que no coincidimos. Hemos construido en los que sí, como por ejemplo la reforma constitucional para mejorar los salarios de policías, maestros, personal de salud, que por cierto han decidido todavía no publicarla y que es uno de los pendientes. Por ejemplo, coincidimos en la reforma constitucional en materia de vivienda para que el Infonavit pueda tener la modalidad de arrendamiento social, y que lamentablemente en la legislación ya particular del Infonavit es una parte en la que no coincidimos desde ningún punto, porque en términos financieros de lo que se trata es agarrar el dinero de la gente, transferirlo a una empresa privada, es decir, una empresa que es del gobierno y que puede acabar muy mal, como pasó en 1992 cuando el Infonavit estuvo en quiebra técnica, pero en esta ocasión con dinero de la gente. Lo bueno, el punto, digamos, positivo, es que esta reforma primero se aprobó en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputados, tuvo algunas modificaciones y regresó al Senado, y en este momento en el Senado está detenida. Nosotros hacemos votos porque sea un freno para mejorarla y que realmente se cumpla el objetivo constitucional, que es que exista arrendamiento social, que exista mejor opción de vivienda y no se ponga en riesgo a los trabajadores. En este periodo seguramente tendremos nuevamente debates intensos. Existen diferencias muy claras, particularmente en lo que respecta al Poder Judicial, que es uno de los puntos de inflexión para la República, en donde nosotros sostenemos que el desmantelamiento, la ruptura con un poder es lesivo para el Estado democrático, y sin embargo creo que tenemos que estar muy atentos a cómo viene el paquete de reformas secundarias, apoyar lo que es bueno, oponernos a lo que no lo es,
y sobre todo poniendo siempre primero el bienestar de las familias mexicanas. Ya tocó usted, bueno, ambos ya tocaron dos puntos neurálgicos. La Cámara de Diputados podríamos decir que está enconada, polarizada, dividida. ¿Cómo la visualizan ustedes? Porque hay temas importantes que, como bien señalan, pues le toca a un poder legislativo decidir lo que será el futuro, para bien o para mal, Así es. de mucha gente, ¿no? Pues evidentemente hay debate, son dos visiones completamente opuestas de país. Nosotros sostenemos que en el caso específico del Poder Judicial, el Poder Judicial no garantizaba justicia. Desafortunadamente, el actual Poder Judicial, que todavía sigue vigente, pues garantizaba justicia para unos pocos y dejaba en indefensión a la mayoría de la gente. Tenemos evidentemente visiones distintas porque nosotros estamos convencidos que hay que empoderar nuevamente al pueblo, de que había que acabar con ese esquema político que durante muchos años estuvo vigente en nuestro país y que desafortunadamente nos llevó a las condiciones en las que llegamos en 2018 con el tema de la violencia desatado, con cuestiones como un tejido social muy herido, con personas que no creían en las instituciones políticas y un sistema que condenaba a la gente pobre a seguir siendo más pobre. Gracias a la Cuarta Transformación y de empoderar nuevamente al pueblo, hemos logrado grandes éxitos, como sacar a la mayoría de la gente que estaba acá en el caso de Yucatán, un 50% de la gente que estaba en situación de pobreza extrema, hoy en día ya no lo está. Hoy en día podemos decir que los avances más importantes que ha tenido la política de la Cuarta Transformación es la del bienestar, de garantizar bienestar para todas y todos. Y nosotros sí creemos que es fundamental trabajar siempre del lado de la gente. ¿De qué formas? Garantizando las mismas condiciones a unos y a otros. Cuando gobernaba el PRI, quienes se beneficiaban de los programas sociales, de los apoyos, pues eran los priistas. Cuando gobernó el PAN, también se demostró que quienes se beneficiaron de los apoyos eran los panistas. Hoy, ya con Morena en el poder a nivel federal, hemos dado cuenta de que sí se puede gobernar para todas y todos. Porque pueden haber observaciones muy fuertes. Incluso hay que recordar que el PAN en su momento se opuso a que los programas de bienestar sean constitucionales. Entonces, y nuestra diferencia recaía precisamente en que nosotros queríamos concebir los programas de bienestar como derechos, que la gente pueda acceder a ellos. Y nos damos cuenta que en el caso, por ejemplo, de la pensión de adulto mayor, beneficia a toda persona que tenga más de 65 años de edad. De la preferencia política, partidista que tenga, vote o no vote, por el simple hecho de ser una persona mayor de 65 años, pues ya tiene derecho a una pensión del bienestar. Y así es como nosotros concebimos que se tiene que construir, por lo menos en cuanto a la política social. ¿Usted considera lo mismo, diputado? ¿En qué partes, digamos, sobre lo que señala el diputado Óscar Brito de Morena, qué parte no estaría usted de acuerdo o no está de acuerdo en la bancada del panismo en la Cámara de Diputados? Bueno, empiezo por el principio de tu pregunta sobre la polarización de la Cámara. Yo creo que sí existe polarización. Creo que la polarización es hasta cierto punto una normalidad democrática en ocasiones en un parlamento. Polarización que no necesariamente es enfrentamiento violento, sino posturas distintas. Cada quien tiene el derecho y la obligación, además, de defender sus puntos de vista, sus propuestas. En términos generales, hay que decirlo, existe diálogo. Obviamente, también hay uno que otro trasnochado que cree que está en una batalla campal violenta y que ante la ausencia de ideas pone siempre la violencia por delante. Tengo que decirlo, no es alguien como Óscar o como gente que tiene la capacidad de entender que el otro tiene una visión distinta. Y dentro de esa visión distinta,
tenemos que referirnos a temas en particular. Pues desde luego que las instituciones siempre tienen que mejorar. Referíamos hace un momento al Poder Judicial. Oye, ¿el Poder Judicial garantiza el 100% el acceso a la justicia? Pues definitivamente tiene siempre que estar en constante mejoría. Lo que sí es cierto es que el Poder Judicial Federal revela en sus propios datos que genera mayores y mejores condiciones de equilibrio en el análisis de la justicia, en términos de amparo, en términos de defender los derechos fundamentales. Y quienes señalan hoy que el Poder Judicial no lo hacía de manera correcta, tampoco han presentado un modelo que garantice que eso mejore. Por el contrario, han sometido a una institución un ejercicio de tómbola en donde las personas que van a tomar las decisiones lo harán por un ejercicio de suerte y no por capacidad, y esto pues lamentablemente puede vulnerar el Estado de Derecho en el país, el diseño institucional de la división de poderes, porque permite que el gobierno, es decir, el Ejecutivo y su partido, es decir, Morena, influyan de manera directa en las elecciones. Porque además, en el camino han cambiado las reglas. O sea, las mismas reglas que ellos pusieron en la Constitución ya se vieron totalmente vulneradas, avasalladas, y representa en términos reales un engaño. Por ejemplo, decían que todos íbamos a elegir a todos los jueces, al menos a los especializados por materia. Y luego resulta, ahorita estamos en un medio de comunicación, bueno, el juez que va a resolver todos los conflictos de medios de comunicación del país, solo lo van a elegir en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es decir, cualquier medio de comunicación como este, si tiene algún conflicto legal, el juez que eligieron en Iztapalapa, donde por cierto es una de las zonas más controladas por el morenismo más duro y recalcitrante, pues entonces ese juez va a tener absolutamente todas las decisiones en esa materia. ¿Se puede modificar ese proyecto, diputado? Hablaba usted de que en lo de Infonavit hay la posibilidad de hacer cambios. ¿En este también? Se debiera de modificar, voy siguiendo el orden de ideas, se debiera de modificar, pero requeriría un nuevo proceso, porque al dejar vacíos en el texto constitucional se quedó a la interpretación de el INE, que paradójicamente tomó una determinación a petición de Morena de hacer esa división territorial. Ahora, hay otros temas que son de suma importancia. Insisto en el tema del Infonavit, que hoy está en un proceso y que lastimosamente, lejos de que la Cámara de Diputados sea y ejerza de manera primaria sus funciones de analizar y modificar, lamentablemente en la mayoría de los casos, el Ejecutivo se ha convertido en los últimos 7 años en el gran legislador. Esto es más o menos lo que se vivía en los 80s y 90s, donde lo que el presidente o el Ejecutivo, aunque no tuviera razón, imponía un proyecto de ley y las mayorías lo aprobaban por el simple hecho de ser su partido. Solo pongo un ejemplo para concluir esta parte. Hace 2 años, más o menos, Óscar no era legislador en ese momento, pero hubo un gran debate en la Cámara sobre un proyecto que le llamaban de cobranza delegada. Fue un proyecto que impulsó el grupo mayoritario a partir de una propuesta del Partido Verde incluso, que en ese momento presidía la Comisión de Hacienda. ¿Y qué hacía este proyecto? Bueno, que todas las personas que tuvieran una deuda en cualquier institución, pues esa institución podía agarrarse, es decir, cobrarse a la mala, a lo chino, de su sueldo. Retirarlo. Tú sacas un crédito. El patrón podía retirarse. No solo el patrón, tú sacabas un préstamo en el banco y el banco podía agarrar de tu sueldo una parte para cobrar. Qué delicado. Y entonces en ese momento, quienes éramos diputados de oposición, decíamos que era un gravísimo error poner a la gente en esa situación vulnerable, porque las instituciones que muchas veces tienen contratos leoninos que se aprovechan de la gente, pues les iban a arrebatar el sueldo sin siquiera haber entrado a un juicio. Esa reflexión la hicimos de manera muy fuerte. Lamentablemente, hubieron oídos sordos y Morena, el PT y el Verde la aprobaron. De repente, en el tránsito al Senado, pues se congela, lo se conocen en términos parlamentarios
congelar una reforma, pero ya estaba aprobado en la Cámara de Diputados y el día de ayer, de la nada, lo ponen en un orden del día, lo quieren votar. Afortunadamente se detuvo. Afortunadamente hoy desde el Ejecutivo ya se dijo que incluso hay amenaza de veto, es decir, ya le digo a los senadores, si lo aprueban lo veto porque se están pasando de lanza, pero lo que quiero reflexionar es qué hubiera pasado si en ese momento no hubiera habido esa intervención. Pues en el gobierno pasado, simplemente por ser de ellos, la dejaron pasar. Quien era presidente de la Comisión de Hacienda, hoy senador, nadie sabe quién motivó el movimiento de esa iniciativa y estuvieron a punto de agandallarse el sueldo de los trabajadores. Por eso es importante que las cámaras reflexionen, modifiquen y no estén trabajando bajo los estándares de la obediencia ciega. No, mira, estimada Yasmín, nosotros somos muy claros en cuanto a cuáles son nuestras convicciones como movimiento de transformación. Sí, estamos convencidos que nuestro movimiento es muy amplio, hay mucha pluralidad y hay diversidad de pensamientos y se vale, pero nosotros, claro que respaldamos la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, incluso esta propuesta de la cobranza delegada, yo creo que no es convicción nuestra, por algo tuvo el destino que tuvo, pero sí quiero acotar un poco lo que comenta Elías, del tema de que todo lo que viene del Ejecutivo muchas veces pasa de tal forma que no hay mucha discusión, o puede haberla, pero... En ponerle o quitarle una coma, vaya, como Mira, dice. es que respondemos a una agenda, estimada Yasmín. Yo entiendo que a veces en este modelo democrático no se puede entender el perfecto entendimiento y coordinación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Nacimos del mismo proyecto político. Nosotros concebimos los principios de la Cuarta Transformación como principios rectores para hacer política. Evidentemente tenemos las mismas propuestas. A mí me tocó caminar y hacer campaña junto con nuestro hoy gobernador del Renacimiento Maya, Joaquín Díaz Mena, con los diputados locales, los senadores, nuestro compañero Rommel Pacheco, que fue candidato a la alcaldía, y también con la doctora Claudia Sheinbaum, que fue la capitana de este barco que fue la campaña del 2024. Entonces, nosotros asumimos los mismos compromisos que ella. ¿Ella qué dijo? Tenemos que profundizar la transformación y eso implica todo, hasta en política de bienestar. No solo van a continuar los programas de bienestar, sino que vamos a aumentarlos. Y creamos y ya se creó, digo creamos porque hablamos como movimiento, el de mujeres de 60 a 64 años, que a partir de este año va a cubrir 63 y 64. Y el de las becas para educación básica Rita Cetina, que son becas que van a apoyar a la niñez, que en este momento, para este año, van a empezar a beneficiar en secundaria, pero ya muy pronto esperamos también que se atienda preescolar y primaria, como fue el compromiso. Entonces, pues evidentemente vamos a apoyar todas esas propuestas que nacen de la agenda política que nos comprometimos con la gente. Si en campaña nosotros hasta el cansancio dijimos plan C, 6 de 6, todo Morena, todo PT, todo verde. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar esa mayoría calificada que hoy tenemos, que nos permite modificar la Constitución. ¿Para qué? Para lograr llevar a cabo esos cambios que nosotros sostenemos requiere el país. Y uno de los fundamentales, la del Poder Judicial. O sea, entiendo que se puedan hacer cuestionamientos al proceso, pero la realidad es que la gente va a definir quién va a ser su ministro de la Corte, su juez, su magistrado. ¿Por qué lo digo? Porque antes no se abrían estos procesos. Antes el PRI y el PAN imponían su mayoría. Dicen, ahorita se mencionó el tema de los medios de comunicación. Bueno, antes los medios de comunicación ponían ministros de la Corte. Está el caso de Medina Mora, impulsado por Televisa, con la anuencia del PRI y el PAN. Y eso no se discutía, pasaba directo, fast track. Ahora que pueden hacer las críticas a los procesos, a la insaculación, pero es tan abierto y tan democrático el proceso que incluso la procuradora general de la República del sexenio de Felipe Calderón está como candidata y nosotros no vetamos, permitimos, será la gente la que tome la decisión y ellos serán los que definan quiénes van a conformar la Corte.
Este modelo, evidentemente, como usted dice, se abre a la sociedad, pero tiene sus riesgos, ¿no? Precisamente lo que decía el diputado, de que a veces puede ser que no se elija a alguien que le falte un perfil. Para eso, perdón, estimada Yasmín, para eso están los comités técnicos. Allá lo que se busca es precisamente que cumplan con los requisitos de elegibilidad y posteriormente también de idoneidad. Ya es la gente, ya después de este filtro y del proceso que se definió, es cuando van a quedar el listado de candidatos y la gente será la que tome la decisión al final. Bien. Sobre este tema me gustaría hacer No hay que temerle a la gente, hay que abrirnos a la democracia. algunas acotaciones. Mira, lo cierto es que sí es normal que un grupo parlamentario impulse la agenda de su partido, la que anunciaron en campaña. Lo que no es correcto es que cuando viene con errores, las mismas propuestas las dejen pasar simplemente porque surgieron de su propio partido. Luego vienen otras reformas para parchar lo que están haciendo por no admitir que hay un error. Coordinación puede existir, pero tiene que existir también voluntad de los legisladores para corregir lo que no está bien. Por cierto, aprovechando que mencionas a Rommel Pacheco, le mandamos un saludo. Yo recuerdo cuando estaba en el PAN y pues no hablaba muy bien de ustedes, y particularmente de Ana Guevara, que decía que le iba a denunciar por corrupta, decía que iba a meter denuncias por corrupta, que tenía las pruebas de toda su corrupción, y ahí salió la semana pasada a decir que no ha encontrado nada. No vaya a ser que Rommel Pacheco se haya vuelto cómplice de la corrupción de Ana Guevara, porque entonces tendríamos todos que darle seguimiento a esa corrupción. Un saludo a Rommel. Y sobre el Poder Judicial, el tema de que la gente va a definir, miren, hay que decirlo con mucha claridad y con mucha madurez. ¿Quién puso a los comités de evaluación de estas personas? Los puso Morena, y particularmente vigilado y supervisado por Saldívar. Oye, pues Saldívar salió precisamente de esa generación de donde proponía el presidente, y tanto Medina Mora como Saldívar fueron partícipes de un proceso, y mira que Saldívar es un gran activista político partidista y está influyendo totalmente en estos perfiles, e influyó en sacar de esta lista a muchísima gente muy competente que no era afín a Morena. Y eso sí, no solo dejaron a la persona que dices, también a la hija de Olga Sánchez Cordero, que es diputada del grupo mayoritario, y esto demuestra que estamos ante un inminente fraude. Y yo sé que no vamos a coincidir en el fondo. Lo cierto es que si ya se decidió que sea por un proceso de elección popular, debemos todos de vigilar que las reglas se cumplan, se perfeccionen y que lleguen los mejores perfiles, porque no se trata de que un partido político ocupe un poder como el Poder Judicial, que debiera ser independiente, sino que en los números existan mejores esquemas de justicia y se respete la Constitución. Diputado. También saludo a Rommel. No, claro que lo saludamos, porque además es un compañero con el que caminamos en campaña y que yo estoy muy seguro que está convencidísimo de lo que representa la Cuarta Transformación. Él mismo dijo que su salida del PAN fue motivada precisamente pues porque el PAN estaba muy alejado de la gente, estaba alejado de la ciudadanía, no atendía las causas. Comentaba que en el ayuntamiento de Renán Barrera, cuando él llevaba las solicitudes para que se atiendan, les decían que no había cómo hacerle. Y entonces parte de esa frustración, pues yo lo entendería. Si quieres ayudar a la gente, si quieres llevar a cabo gestiones para resolver los problemas que se tienen en las calles, pues si no te lo permite tu partido, yo creo que todos tienen el legítimo derecho a cambiar de opinión. Bueno, pero respecto al tema del judicial, seguramente lo vamos a tener que invitar a no, y eso Y hacemos un programa sobre eso, porque una semana antes de irse a Morena, le levantó la mano a Renán y decía que Ana Guevara era corrupta, tenía las pruebas de la corrupción de Ana Guevara y que la iba a denunciar una semana antes de irse. Yo creo que Rommel ya se acordó. Yo creo que está haciendo un gran papel al frente. Pero saludos a Rommel. Creo que está haciendo un gran papel al frente de la CONADE, y si hay algo que nunca debe quedar a duda dentro de nuestro movimiento, es que lo que se tenga que sancionar, se va a sancionar. Entonces estoy seguro que si en su momento hubiese algo que investigar, se va a llevar a cabo, como se ha hecho en otros momentos también de nuestra administración, y es perfectamente válido. Pero por el tema del Poder Judicial, yo insisto, el tema de fondo es que
el principal argumento de la oposición es que no le tienen confianza a la gente, no le tienen confianza al pueblo. Por eso, desafortunadamente, les ha ido como les ha ido últimamente en cuanto a los resultados electorales. ¿Por qué? Porque la gente ha asumido hoy más que nunca un papel protagónico. Uno puede ir a cualquier colonia de la ciudad de Mérida, no tenemos ni siquiera que salir de la capital, de cualquier zona de la ciudad, y la gente está muy informada de lo que está sucediendo. O sea, si algo cambió desde que llegó la Cuarta Transformación con el licenciado Andrés Manuel en 2018, es que entró la sociedad en una inercia de politización. O de participación. Pero la gente está informada. Que si hay polarización, que si hay contraste, que si hay debate político, es perfectamente válido, pero siempre va a ser mejor eso que la apatía. Y si hay algo que tenemos que reconocer es que efectivamente podemos no coincidir en muchas de nuestras posiciones en la Cámara de Diputados, pero lo que sí tenemos muy claro es que esto también nutre el debate. Eso sí, yo he insistido en las discusiones en comisiones, porque, por ejemplo, allá se da mucho el debate, no sé por qué los colegas acá de Elías odian tanto al Tren Maya, que ha generado tanto beneficio para los yucatecos, que acá los yucatecos aprueban, que están muy contentos con que un presidente como López Obrador haya volteado al sureste, pero allá nomás nos metemos a las comisiones de presupuesto y cuenta pública, todas las comisiones en la Cámara de Diputados, y ahí está Margarita Zavala del PAN, que también había mal hablado del PAN, pero ya está en el PAN otra vez. Y otras, pero atacando un proyecto que lo que hizo fue recuperar la importancia de un sureste que tenía décadas en el abandono y que ha generado, junto con los programas del bienestar, esta política que ha sacado adelante a nuestra gente. Porque hoy, si algo estamos más convencidos que nunca, es que la gente por fin ha alcanzado considerar en su entorno familiar, económico, laboral, que hay bienestar, que hay felicidad. Y eso se logró gracias a los programas del bienestar, por un lado, y a los proyectos de infraestructura que sí detonan el desarrollo económico, pero con perspectiva social, que se beneficia a todas. Yo tres comentarios muy breves, en uno vamos a coincidir mucho. Primero, no es verdad que el tema de la participación sea un argumento de la oposición. El argumento de la oposición es que Morena Gobierno se está apoderando del Poder Judicial porque le tienen fobia a que una persona sea independiente y a que exista división de poderes. Va a votar Segundo, sí, pero por los que ustedes pusieron, nada más. Va a votar por los que ustedes pusieron. Pero continúo con mis argumentos. Nosotros pusimos a Marisela Morales. Ustedes la pusieron, por supuesto, sus comités la pusieron junto a la hija de Olga Sánchez Cordero, con la gente que ha trabajado en las oficinas de Saldívar. Valdría la pena que la revise para ver cuánta gente trabajó con Saldívar. En el tema que coincidimos es en la importancia de la participación. Nosotros siempre hemos creído que la gente tiene que participar. Desafortunadamente, en la última elección no se aumentó la participación de la gente, es decir, en los últimos 6 años, en la votación lastimosamente disminuyó. La participación es algo que todos tenemos que incentivar a que la gente salga. Por ejemplo, cuando se hizo la consulta popular, no participó ni el 10% de la gente. Y en cuanto al Tren Maya, yo coincido contigo en que es un proyecto que beneficia al sureste en muchas zonas, pero también creo que vale la pena decir las comisiones en las que hiciste referencia, en la de vigilancia y en la de presupuesto, porque el problema es que el Tren Maya costó 5 veces más de lo que presupuestaron, y creo que todos vamos a coincidir que cuando un presupuesto se eleva 5 veces más, hay que vigilar en qué se fue ese dinero y que exista transparencia y rendición de cuentas, y que no metan las cuentas a un cajón y no quieran transparentarse. Aunque si me permite acotar, ahí sí, no coincido en la parte que haces crítica hacia lo del Tren Maya. ¿Por qué? Porque el argumento político realmente ha sido en contra del Tren Maya, ha sido más por X razón, porque es un proyecto del presidente, porque es un proyecto faraónico. Digo, no estoy hablando de ti, de tus colegas del PAN. ¿Tú estás en desacuerdo en que se revisen las cuentas? No, al contrario, que se abra. Si nosotros estamos convencidísimos que se abra todo, pero lo que no estamos de acuerdo, ¿sí?
Sí lo es. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo funcionaba el sistema? Antes, quienes gobernaban crearon toda esta serie de organismos autónomos que también hay que decirlo en las cuentas. Ahí va. Pero ¿por qué? Digo, ¿cómo funcionaba el sistema? Se crearon una serie de organismos autónomos que servían para precisamente favorecer el interés de quienes realmente mandaban cuando gobernaba el PRI y el PAN. ¿Quiénes gobernaban realmente en los sexenios del PRI y el PAN? Unos pocos. Un pequeño grupo de potentados que se creían dueños de México. Oye, Peña Nieto, Un pequeño grupo. ¿de acuerdo en que Y estos mismos potentados de Peña Nieto? son los que construían estos organismos públicos autónomos. ¿Para qué? Precisamente para que no se afecten sus intereses. Yo voy a poner un ejemplo, pero solo un ejemplo. Déjame que para que termine la idea. En cuanto al dinero, mira, de la casa de Peña Nieto. yo fui delegado, fui el titular de la Financiera para el Bienestar. Lo que antes era Telecom. Es que te voy a poner un caso en concreto. Cuando lanza CFE su producto de telefonía, que es mucho más económico que los sistemas privados de telefonía, cuando lanza CFE su esquema de telefonía, que además de tener mayor cobertura, porque se ampara en la red Altán, y menores costos, cuando nosotros queremos comercializarlos desde la Financiera para el Bienestar, o sea, hacer la compra y venta, solo se nos autoriza en Yaxcabá y en Tzucacap. De las 38 sucursales que tiene el Estado, solo en esas dos. Y cuando nosotros hacemos, pues, la consulta legítima de por qué no podemos, sobre todo acá en Mérida, mucha gente quiere los chips de CFE, nos dicen que es un problema que efectivamente deriva de un dictamen que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, impedía que nosotros pudiéramos distribuir los chips de CFE. ¿Por qué? Porque decían que iba a ser una competencia desleal a ¿quiénes? Pues América Móvil, a las grandes empresas de telefonía que iban a correr el riesgo que CFE les compita con su presupuesto más moderado a las empresas más importantes de telefonía del continente americano. Entonces, ¿qué era lo que estaba en términos reales autorizándose? La protección de los intereses de unos pocos, de quienes han dominado el mercado. Entonces, eso es lo que hacían con los organismos públicos autónomos y eso es lo que han hecho con estos... Yo en este tema estoy de acuerdo, pero el tema del que estábamos hablando es si se debiera de conocer la información o no de cómo, en qué se fue el dinero, en donde costaron proyectos 5 veces más. Mira, gracias al INAI conocimos, yo no sé si lo quieras defender, pero así conocimos la Casa Blanca de Peña Nieto. Gracias al INAI se conoció el megafraude de Segalmex, que hasta el mismo gobierno admitió. Oye, pues no, nadie puede estar... No, sí, claro, pero nadie puede... Bueno, una parte porque el gran responsable sigue sin ser sancionado. Están en las cárceles los que el director está en el gobierno. Pero a ver, y en el caso del Tren Maya lo que dijeron es que esa información no se puede conocer por ser de seguridad nacional. Desaparecieron al INAI y guardaron la información en un cajón. Déjame continuar con la idea, porque... ¿Por qué se pone como seguridad nacional? ¿Por qué se etiqueta de esa forma? Porque no quieren que se conozca la información de a quién le compraron el balastro que trajeron personas involucradas y cercanas a Andrés Manuel López Obrador. Eso no es así. No, pues se pone como seguridad nacional porque estaba la lluvia de amparos que estaba prosiguiendo la oposición. No es cierto. Y que en la corte, desde la corte y desde los tribunales y desde los juzgados de distrito, impedían que la obra, que el despliegue de la obra del Tren Maya se lleva a cabo. El problema de la producción como seguridad totalmente de las obras prioritarias del gobierno, porque no solo fue el Tren Maya, eso es una mentira. Precisamente, es una mentira. Pues por esta andanada de amparos de organizaciones supuestamente de la sociedad civil, que lo único que hacían era, pues, proteger el interés de unos pocos, de los mismos de siempre. Déjame concluyo la idea porque estás mezclando dos temas distintos. Sí, y además el tiempo se nos agota muy rápidamente. Una cosa es los elementos para hacer la obra, que es de lo que estás hablando. Y el segundo... Que se revise lo que se tenga que revisar. Y el segundo elemento es, una vez que la obra, una vez que el gasto ya se realizó, si las cuentas se pueden conocer o no se pueden conocer. Tú hablas de lo primero. Yo hablo de que todas las cuentas del Tren Maya las blindaron.
para que ni tú como diputado, ni cualquier ciudadano pueda conocer en qué se gastó ese dinero. Y qué bueno que estamos de acuerdo en que ese tipo de prácticas se tienen que cambiar. Eso es precisamente lo que nosotros decimos. No puede gastarse una cifra multimillonaria multiplicando por 5 un presupuesto y que nadie conozca en qué se gastó. Yo creo que todos deberíamos de poder tener acceso a esa información y que los ciudadanos puedan conocer las cuentas, quiénes fueron los proveedores y por qué se multiplicó. Insisto, Bien, se etiqueta realmente el objetivo, el por qué se etiqueta como las obras prioritarias, Esconderlas. las obras prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación como seguridad nacional, porque se estaba impidiendo mediante amparo se llevan a cabo. No es para guardar cuentas. Pero no, y estamos de acuerdo. A ver, hicieron para guardar cuentas. No es a ver, así. diputados, Es que los del PRI y el PAN no conciben. El PRI nunca va a concebir que realmente hoy tengamos un gobierno honesto que está guardar llevando a cabo. cuentas, y tú mismo lo estás Lisha, diciendo. en los tiempos en los que supuestamente no guardaban nada, lo único que sí se veía reflejado en la gente era la precariedad. Tú puedes ver esas cuentas. ¿Qué sí podemos coincidir? ¿En qué sí podemos el tema? Están escondiendo ¿En qué podemos concluir? Hoy la obra está ahí a los ojos de todos. Y con la información acudida de cuánto Cuando antes ejercían el presupuesto, supuestamente, con todos los ojos, oye, con no te toda la alteres, vigilancia. No, muy tranquilo lo decimos. Con todos los ojos y con toda la vigilancia. ¿En dónde está la información? Antes no se veía una sola obra de los gobiernos del PRI y del PAN. diputados, Porque todo eso se iba al engaño de la corrupción. Eso es lo que duele. Que ya la corrupción no se admita. Que ya no se admita la corrupción. Pero ¿cómo podemos ojos y vigilancia a esas cuentas que escondieron? Para empezar, ¿Cómo lo hacemos? Dime, para empezar, hoy, ¿sabes cómo hemos reflejado que se está llevando a cabo? a las cuentas. ¿Cómo? Podemos verlo, podemos hacer las indagatorias que se tengan que hacer. Hoy tenemos obras que están impactando de manera favorable en el bienestar de las familias. Oscar, a los yucatecos les va mejor gracias al Tren Maya. Con todo y que el PRI y el PAN no querían, porque ¿dónde están esas el cuentas? PRI y el PAN, Oscar, ¿en lo dónde que están no esas dice cuentas? acá Elías es que el PRI y el PAN traen una alianza ¿En dónde están esas en cuentas, la Oscar? Cámara de Diputados, en el Senado. Dicen que son distintos. Es bien complicado. Mira, no podemos ya hablar dicen que son ¿en dónde distintos, están las cuentas? pero el PRI y el ¿Dónde PAN están las han cuentas votado de todo que gastaron? de la misma manera. No es verdad. Todo lo que ha sido Por supuesto que reformas en beneficio del pueblo, ¿quiénes son los principales protagonistas? el En PAN contra tiene de las reformas que benefician al pueblo, el PAN. ¿En dónde está el dinero? Y la comparsa Oscar, se vuelve el PRI. Oscar, pero desvías el tema. cuando no Después de la tienes argumento. campaña del año pasado, ¿Dónde está el dinero? ni se querían saludar. ¿Dónde Se desviaban la mirada escondieron en un cajón? porque se achacaban culpas. A ver, Olga, Es que cambia el tema. Estábamos hablando de ¿sí un o tema no? que tú tus mejores aliados son los priistas. pero tú pusiste un tema en la mesa. Tus mejores aliados No son tus aliados porque están Yo en veo tu que partido. votan todo Están en tu el partido. PRI y el PAN de la misma manera. Alejandro Murat, que es el que desfalcó el El Infonavit. verde. No, está en Morena, fue senador de Morena, en la lista de Morena. Yo lo que Compañero de partido. Diputado, vamos a hacer una cosa. Estoy viendo que tienen tantos temas por discutir. Pero no se dijo nada de dónde está el dinero del Tren Maya. Cosa, diputado, que a la sociedad le interesa la información, la transparencia, todos los temas que hemos tocado. Yo les invito a un segundo debate Claro. que me parecerá gusto. muy interesante porque el día de hoy, por cuestión de tiempo, pues ya tenemos que Gracias. pues dar paso a otros eventos y les agradezco mucho que hayan estado presentes, diputada Elías, Con mucho gusto. diputado Oscar. Muchas gracias, Yasmín. Oye, y nos llevamos bien y nos respetamos. Nada más tenemos puntos de vista distintos. Son puntos de vista contrapuestos. Cada quien, pero el debate es lo que se necesita. claro. El debate, discutir las ideas es lo que la gente está esperando porque quiere saber y hay que transparentar para que la misma gente sepa. Pero Por sí vale la pena, por eso hacemos- aclarar. Por eso hacemos este tipo de programas como Debate Yucatán. Queremos que ustedes, los actores políticos, estén presentes de cara a la gente y discutan asuntos que luego nos va a Así es. pegar o nos va a beneficiar a la misma. Pero sí vale la pena decir que en política se puede debatir fuerte un tema, se debe debatir intensamente un tema y lo que no puede estar en duda es lo valioso de las personas que con respeto se puede debatir porque a todos nos interesa Claro.
que nuestros representados conozcan los temas y defender lo que más les importa a las familias. Después de escuchar... Y nosotros llegamos a esa conclusión, estimada Yasmín. Claro. El debate siempre va a ser bienvenido a nosotros. Pues nosotros salimos de la oposición, nosotros entendemos lo que es exigir el debate, hacerlo presente, y también con esa misma intensidad vamos a seguir defendiendo lo que la Cuarta Transformación está encabezando, que es la transformación real que garantiza bienestar para todas las familias. Promesa que los volvemos a invitar y esperamos que nos acepten la invitación para estar otra vez aquí en Comunica Channel. Por lo pronto, gracias, diputada Elías, diputado Oscar. Un placer que hayan estado aquí y que sobre todo hayan dado tanta información importante. Muchas gracias. Y a usted, estimado editorio, gracias por acompañarnos en este debate Yucatán. Y estamos pendientes, como siempre, con más información. Buenas noches.